La profesora del Departamento de Bioestadística y Epidemiología, Escuela de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, Cruz María Nazario, se doctoró en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Ha participado en la sanidad pública como docente, contribuyendo a la formación de cientos de profesionales sanitarios. Como investigadora científica, ha volcado sus conocimientos en la defensa de comunidades y grupos desfavorecidos. Ha sido tutora de investigación de estudiantes de máster y doctorado de la Universidad de Puerto Rico, instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La estrecha colaboración con organizaciones comunitarias le ha dado la perspectiva de que las desigualdades e inequidades sociales son la base de la mayoría de los problemas de salud. Comenzó su carrera en epidemiología investigando enfermedades infecciosas. Perteneció al Grupo Asesor de Bioestadística y Epidemiología de los Institutos Nacionales de Salud para desarrollar unidades de ensayos clínicos contra VIH en Estados Unidos y Puerto Rico. Una de estas investigaciones consiguió eliminar la transmisión del virus VIH de las mujeres embarazadas a sus bebés. Yo creo que eso todo lo escuchamos. Así que bienvenida, doctora Cruz Nazario. ¿Cuáles son los para mover la manilla? Aquí, en este y tiene que señalar allá arriba. A ver si muevo esto un poquito para acá. Yo creo que todo el mundo tiene tanta hambre que a lo mejor voy a tratar de pasarlo más rapidito, ¿verdad? Para podernos ir a comer. Primero, antes que nada, darle las gracias a todos los que están presentes y han hecho este esfuerzo de estar aquí y escucharnos. Y sobre todo quisiera convocarlos que al final pudieran ser también parte de la búsqueda de las soluciones. Yo agradezco a los organizadores de esta actividad por la invitación y me gustaría, como les dije, invitarlos a que escuchen lo que yo les traje hoy, que posiblemente va a ser muy diferente a lo que estaban esperando, pero yo creo que la edad me da ese privilegio. Allá. Bueno, hoy he preparado una reseña breve con la intención de motivarlos a que se salgan de las paredes, a que se quiten las letritas esas que van después de los apellidos, quitarnos las gringolas que a veces no nos permiten ver lo que hay en el horizonte. Y yo creo que de esa forma, si logramos eso, es que vamos a cumplir con la propuesta que se ha hecho esta cumbre. Yo no sé hacer esto. Ok. Cuando me invitaron, la primera cosa que me explicó Angie era que había que salirse de la palabra comer, alimentar y movernos a la palabra nutrir. Yo no soy nutricionista, como ella explicó, soy epidemióloga, así que tuve que ponerme a estudiar para poder entender bien qué era lo que ella quería que yo les comunicara. Pero resulta que cuando en Puerto Rico nos juntamos 2 o 3 personas, lo primero que empezamos a hablar es qué vamos a comer. Así que traté de prepararles algo a ustedes que empezara con los refranes que tenemos en Puerto Rico. Y el más que me pareció apropiado es que por la comida nos llegamos al corazón. Y aunque anatómicamente eso va a ser un poquito difícil porque no están conectados, pero siempre tenemos la ilusión que si hablamos de comida, vamos a lograr conquistarlos a ustedes porque los vamos a motivar a estar dentro de lo que queremos hacer.
La editora de este libro es una antología sobre la comida. La doctora Allen utiliza como portada esa pintura del siglo XVI que ilustra un mercado de verduras y vegetales. Y ella nos dice, desde los tiempos de Homero hacia adelante, la mayoría de las reuniones sociales de importancia tienen como eje la comida. Y yo añado, y en Puerto Rico también. La comida ha ocupado un lugar prominente en todas las artes. Vemos en los grandes bodegones con frutas y verduras engalanando múltiples museos en todo el mundo. También en Puerto Rico tenemos grandes artistas que lograron capturar esa comunicación con la comida, y a pesar de que Oller quería que el centro de su obra era el niñito difunto, todos los que miramos ese cuadro inmediatamente empezamos a buscar dónde hay cosas de comer y de beber. También en la literatura, los grandes escritores describen hasta la saciedad, pongo énfasis en la palabra, escenas de comida y de las tradiciones alrededor de la comida, y cuáles son las preferencias de las diferentes culturas, los estilos de comer. Por ejemplo, Shakespeare utilizó la voz de Caterina para describir el cordero que golosamente comía Petruchio. Tolstoy también utiliza el personaje femenino de Ana Karenina para comparar los hábitos alimentarios frugales de Lenin con la glotonería de la aristocracia de esa época. Más cercano a nosotros, en términos de la escritura y el análisis de lo que somos, por ejemplo, el antropólogo Sidney Mintz hizo todo su trabajo de investigación de antropología en Puerto Rico y ha escrito muchísimos libros de antropología, pero les quiero decir algo que a mí me sorprendió muchísimo, la gran capacidad que tenía de distinguir sabores. Y un día en una cena se me ocurrió añadir a las habichuelas orégano brujo, y él empezó, estas habichuelas tienen algo diferente, no es cilantrillo, no es culantro, y siguió haciendo toda una descripción de las cosas que se añaden en nuestra cocina, hasta que yo tuve que ir al patio a buscar la hojita del orégano brujo, y esa es lo que era diferente. Así que esa capacidad que él desarrolló de aprender nuestra cultura estaba bien centrada en la comida, porque ese era uno de los puntos importantes y de los intereses que tuvo hasta su muerte cercanamente. También la literatura popular, no tan solo la científica, poemas, novelas, obras de teatro, aluden al sabor de la vida. En casi todas encontramos que los dos temas principales, el amor y la comida, están discutidos. En la introducción de la novela de Luis Rafael Sánchez, La importancia de llamarse Daniel Santos, él le da al lector la bienvenida diciéndoles, buen provecho. Tan importante es lo que comemos, cultural y nutricionalmente, que existen numerosos y excelentes tratados que describen, aunque desde perspectivas diferentes, que la base de la sociedad es la alimentación. Cada plato refleja una historia, una tradición. Y el profesor Mulet, del último libro que está presentado, nos anuncia que su próximo libro se va a llamar Del tuétano de mamut al fast food. Y hablando de fast food, en un reciente viaje que hice a Orlando, nos llevaron a comer a un food park, porque había gente que ya tenía bajón de comida puertorriqueña. Llevábamos 2 días. Y yo les puedo asegurar que casi no lo podía creer. O sea, comida china puertorriqueña. Ahora, volvamos al tema que nos convoca. Luego de haberles alterado un poquito las papilas gustativas, vamos a regresar a sabor y vida.
el tema que fue convocado. Sin embargo, no podemos planificar acciones para el futuro si no miramos hacia atrás, si no conocemos la historia que nos lleva a la realidad donde nada es equitativo, a un mundo donde los determinantes de salud están tan estrechamente vinculados a la nutrición y a quién puede disfrutar de una vida sana. En Puerto Rico ha tenido muchas transiciones epidemiológicas. Una de estas que les voy a presentar hoy tiene que ver de cómo en Puerto Rico ha cambiado de una epidemiología basada en la mortalidad y en la morbilidad de las enfermedades infecciosas. En un momento en el tiempo empezamos a ver cómo aumentaban las enfermedades crónicas. Este es un ejemplo de una de esas transiciones epidemiológicas. En los años 50, como ustedes ven ese punto en el centro, hubo un cambio dramático de cuáles eran las causas de muerte de Puerto Rico. Antes, en los 30, las primeras causas de muerte eran casi todas infecciosas o relacionadas con la nutrición. Luego, en el 50, un cambio político, económico y social que debería haber sido para mejorar todo, pues sí se reducen las enfermedades infecciosas, pero entonces tenemos un dramático aumento y una epidemia entonces de enfermedades crónicas. Ahora me voy a tomar la libertad de hacer el fotoepidemiólogo. Les voy a presentar un tratado que se va a llamar fotoepidemiología. El gran fotógrafo Jack Delano vino a Puerto Rico en los 40 y tenía un ojo tan y tan impresionante que logró capturar en ese libro, Puerto Rico Mío, los cambios que en 40 años sufrimos. Así que voy a pasarlos para que ustedes también lo disfruten. Aquí vemos la famosa fiambrera. Posiblemente ustedes son muy jóvenes, pero eso fue el modo de transportar la alimentación de la casa hasta el agricultor que estaba trabajando en la caña o en la agricultura directamente. Y aquí vemos el impacto que captura el fotógrafo en términos del efecto que tiene la nutrición, dependiendo de si eres el trabajador de la caña o eres el dueño de la finca de caña. La familia en esta primera foto, Jack nos dice que es una familia de un trabajador agrícola, pero quiero que miren con detalle. Los niñitos están comiendo sopa con fideo, mucho fideo. La señora está comiendo algo que parece como algo que sobró. Pero atrás hay una fiambrera y en la fiambrera indudablemente está la gallina que se usó para hacer el caldo para los niños. Comparando, como hacía Jack Delano de una manera maravillosa, pues entonces nos enseña cómo los tiempos han cambiado, no tan solo, no para mucho bien. Esta familia que representa a Jack Delano como una familia de un agricultor, ustedes ven, ahí no hay ningún niñito obeso. Ahí yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nenes. Yo creo que son 9, porque me da la impresión que van a ser 9. Todos esos niñitos, ninguno padece de obesidad. Yo pasé los otros días por este lugar en Carolina y tuve que virar, dice que no era virara para tomarle una foto. El nombre de la tienda, Los Gorditos Baby Food Center. Y de abajo dice, se aceptan todos los planes de alimentos, ¿verdad? Así que yo creí que si nosotros tenemos este tipo de imagen, lo que le estamos diciendo a la población, yo creo que es un mensaje que no es el que quisiéramos llevar en términos de acceso a los productos que podrían ser alimentarios. Esa transición epidemiológica en los años 50 evidenció ese cambio de infecciosas a crónicas. Sin embargo, ahora estamos viendo que estamos regresando a epidemias
con problemas de enfermedades infecciosas, algunas nuevas como la COVID-19, otras recurrentes como la influenza y unas catastróficas como lo que sucedió con el huracán María. Así que las transiciones no son unidireccionales, tenemos vueltas y revueltas. Y si no sabemos de dónde fue que salimos, entonces no vamos a poder planificar para nuestro futuro. Aquí les enseño cómo en los años 50 se pudo notar la epidemia de cáncer de mama en las mujeres de Puerto Rico, cruzando justamente en los 50 cuando empezamos a ver el descenso de cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se explica eso? Pues sí tiene explicaciones en términos de los determinantes sociales. Y aquí vemos que el doctor Grande encontró en un estudio que hizo que lo que explicaba significativamente ese descenso en el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino tiene que ver con determinantes sociales, como por ejemplo el que las viviendas de las mujeres mejoraran. Y eso lo medimos preguntando algo tan sencillo como cuántos baños hay en su casa, comparándolo con el número de personas que vivían en la casa. Ese indicador fue impresionante porque correlacionó perfectamente con un aumento, una mejoría en la vivienda, una vez que las mujeres empezaron a adquirir una mayor educación y hay una mayor proporción de mujeres que ya tenían su cuarto año y que evidentemente una vez que tienen el cuarto año, eso va a promover menos niños, menos partos a edades no tan tempranas, porque hay que posponerlo en lo que terminamos de estudiar. Así que en ese estudio, el médico que hizo ese estudio español, él vino a nuestro programa porque él quería demostrar que el programa de discernimiento del Papa Nicolau había sido responsable por esta tendencia de disminución en cáncer de cuello uterino. Y luego se fue muy frustrado porque eso no fue. El descenso estaba ocurriendo desde antes de que se introdujera en Puerto Rico el Papa Nicolau. Así que la educación es un determinante importante. A veces no entendemos cómo es que modifica el riesgo y hay muchos estudios que han encontrado, por ejemplo en cáncer de mama, que a medida que aumenta la educación, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pero no es porque usted esté educada, es porque hay otros determinantes que también están correlacionados con la educación, como por ejemplo la posposición de ese primer parto. Una vez que las mujeres se van educando, cambian esos estilos de vida que aparentemente vamos perdiendo ese factor de protección de un parto en edad temprana, es un factor de protección para cáncer de mama. No les recomiendo a la gente joven que se vayan por ahí a parir para no tener cáncer de mama porque no funciona directo, ¿verdad? Así que nosotros hicimos un estudio y encontramos otras cosas que también explican cómo podemos reducir los riesgos de cáncer en nuestra población. En este estudio, DeSai estaba muy interesada en la cocina y la cultura puertorriqueña y ella americana no sabía qué era el sofrito. Así que le tuvimos que enseñar qué era el sofrito y ella entonces hizo su tesis doctoral haciendo un análisis de los datos del estudio de cáncer de mama en Puerto Rico llamado ATABEI, en donde ella pudo demostrar que las mujeres que tenían un consumo alto de sofrito en sus guisos, también miró el componente importante del sofrito, que es el ajo y la cebolla, y bajo la premisa que estos son elementos anticancerígenos, ella demostró, comparando el consumo de las mujeres entre alto, bajo o ninguno, encontró que las mujeres que tenían un consumo alto de sofrito, o sea, de ajo y cebolla, reducían su riesgo 2 veces, el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las nutricionistas le pueden explicar cuáles son esos componentes.
yo me quedo ahí. Ahora más cercanamente vemos también las tendencias epidemiológicas de dos tumores que son altamente correlacionados con lo que comemos. Sin embargo, vemos que el comportamiento de esos dos tumores es completamente diferente. Cáncer colorectal está aumentando, aunque levemente, pero está aumentando, mientras que cáncer de estómago está disminuyendo desde los 50. Los primeros datos de registro de cáncer de Puerto Rico, que fueron en el 51, de ahí en adelante se ha demostrado una tendencia descendente en el riesgo de desarrollar cáncer de estómago en Puerto Rico. Así que el interés de los componentes de nuestra dieta ha motivado a muchos investigadores, y yo creo que durante toda la mañana hemos estado hablando de los datos, de si necesitamos más información, que la información tiene que estar disponible. Yo estoy totalmente de acuerdo y por eso trabajo mucho con las comunidades, sobre todo cuando llegan a solicitar ayuda a la academia. Siempre tenemos el compromiso de que todos los resultados de cualquier estudio que se haga comunitario, los estudiantes no van a pasar de grado, sino vuelven a la comunidad a llevar los resultados. Y como tal, encontramos que un estudio que se hizo en Caguas, los estudiantes pudieron demostrar que había una incineradora de desperdicios médicos que era responsable de los excesos de enfermedades respiratorias en esa comunidad. Pues ese estudio se le entregó a la comunidad y la comunidad logró que cerraran esa industria. Así que sí es bien importante ese regresar a la comunidad lo que obtuvimos de ella. En el caso del programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, nosotros no vamos a la comunidad nosotros. Nosotros siempre pedimos a la comunidad que vengan a nosotros, que expongan su problema, que nos pregunten qué quieren, qué es lo que ellos quieren saber. Y en ocasiones tenemos que convencerlos que eso que quieren saber es casi imposible de demostrar. Por ejemplo, que una industria que se puso hace 5 años es responsable del exceso de cáncer en esa comunidad. Y hay que ayudar a la comunidad a entender cómo uno puede recoger información que le sea útil a la comunidad para educar, para modificar los riesgos, para mejorar las condiciones de salud. Y a veces eso conlleva un diálogo. Pero siempre tenemos el compromiso que no hay nota, y en esto yo soy inflexible, no hay nota si no hay una reunión comunitaria para informarle a la comunidad lo que ellos querían saber. Así que en este estudio, voy más adelante, ellos querían saber cuáles eran los patrones alimentarios en Puerto Rico y utilizaron una de las bastantes estrategias que utilizan los nutricionistas, entrevistas, ¿cómo es el 3-day dietary instrument? O sea que por 3 días llamábamos a las mujeres, se les preguntaba que fueran días diferentes, ¿verdad? En semana, fines de semana, que era lo que usualmente consumían durante ese tiempo. Y una de las cosas que logramos entender era cómo se había transformado, cómo se iba transformando esa alegada dieta típica de Puerto Rico a una aceptación de una dieta totalmente apuntando hacia los productos azucarados, los famosos sitios de comida chatarra. Yo lo llamo así, a mí no me da problema. Así que estas investigadoras se dieron cuenta que era importante, y es algo que ha traído algunos de los proponentes esta mañana, es importante medir, pero también hay que saber cómo medir. Y también hay que reconocer que las personas perciben de forma diferente y que usted, al otro lado, como científico, que se tiene que quitar las letritas esas, tiene que entender qué es lo que esa persona le quiere explicar, qué es lo que esa persona entiende por, a lo mejor, una dieta,
la palabra dieta aquí se interpreta de otra forma. La dieta es que alguien está tratando de dar de comer. Pues entonces, todos esos vocabularios hay que refinarlos, usted tiene que saber qué es lo que le va a preguntar a la comunidad si es que quiere que la comunidad le conteste bien. Recuerdo que una vez se trató de utilizar un cuestionario con una traducción del inglés y cuando yo veo, preguntaban por tortilla, pero tortilla, era la tortilla mexicana, no era la tortilla de huevo que hacemos nosotros. Así que, aunque recojamos datos, siempre hay que tener cuidado que esos datos sean culturalmente adecuados a la pregunta y a la comunidad con la que usted está trabajando. Ay, Dios mío, esto no me sale. Delegado la batería. Así que muchos de las conferenciantes que me han precedido han presentado información de nutrición, recogidos de diferentes formas, en diferentes poblaciones, utilizando diferentes instrumentos. Pero a mí como epidemióloga me interesa la pregunta, ¿cómo y por qué los patrones alimentarios de Puerto Rico han cambiado tan rápidamente? Indudablemente, también ha sucedido en otros países, pero nosotros tenemos la necesidad de explicar, tenemos la necesidad de entender para poder entonces planificar acciones que puedan ayudar a mejorar esas situaciones de nutrición o de enfermedad. Yo quiero traerles un ejemplo para provocarlo. Y este podría ser la historia de la alimentación de los niños y las niñas en Puerto Rico en las escuelas públicas. En el 1946, la División de Comedores del Departamento de Instrucción Pública estableció los comedores escolares para administrar los programas de alimentación. Ahora bien, esos programas tenían que estar de acuerdo con los términos y condiciones contractuales establecidos con el Departamento de Agricultura Federal. Por ende, los niños se tenían que comer lo que se importaba para los comedores escolares y después de la comida o el almuerzo se le daba el postre. El postre que era peaches in heavy syrup, enlatado, importado, práctica que a su vez tuvo el efecto de desarrollar esa percepción en esos niños que lo que es bueno es lo que es azucarado, que es mejor esos peaches in heavy syrup que una rebanada de mango, que un guineo recogido, madurado de la mata. Eso tiene impacto en la gente. Desde niño usted puede enseñarlo o a comer bien o a comer comida chatarra. Así que yo creo que ese cambio político tuvo un impacto importante en lo que ahora nosotros queremos comer, pensamos que es lo que es bueno comer. Así que esa fue una transición alimentaria de nuestro sistema, el sistema nutricional en Puerto Rico, que merece investigarlo, que merece estudiarlo, porque si queremos cambiarlo tenemos que saber cómo es que culturalmente eso se puede cambiar. La transición en los países en desarrollo de comidas tradicionales ricas en cereales y fibra a un patrón más occidental, con comidas con contenidos altos en azúcares y grasas y alimentos de origen animal, tampoco se da de igual forma. Hay diferencias entre los grupos de la comunidad más desventajados. La palabra percibir yo creo que tenemos que aclararla. Creo que las compañeras anteriores dijeron que no podemos nosotros llegar a una comunidad y hablar de nuestra percepción. ¿Qué yo percibo que usted necesita? Pero lo que no podemos ignorar es cómo la gente percibe lo que usted está preguntando. ¿Cuál es la percepción y la formación que las personas tienen sobre sus entornos? Y yo creo que algunos se van a acordar que hace muchos años los anuncios de la Nestlé siempre eran unos nenes gorditos y coloraditos.
Y eso creó la percepción que un nene sano era ese nene gordito, ¿verdad? Y coloradito. Menos mal que los de aquí no todos eran coloraditos, pero sí usted iba a una sala de parto y cuando ponían los nenes afuera, ¿cuál era el nene que tenía los más halagos? Mire ese nene, qué gordito, qué bello. Ay, si nació criado. Mira, tiene la lonchera debajo del hombro. Y eso era lo que atraía y lo que hacía que la imagen de ser saludable era esa. Y eso, hablando de publicidad, vemos cómo tiene efecto la publicidad negativa también en nuestra formación cultural de qué es lo que es apropiado y qué es lo que no es apropiado. Así que, hablando de percepción, la doctora Saria Hassan hizo un análisis de los datos de un estudio en el que yo participo, que son 4 islas del Caribe y Puerto Rico, y entonces se recogió estábamos discutiendo sobre cómo es que la gente percibe su peso. Así que en este estudio hicimos las preguntas siguientes. Déjame decir. ¿Usted considera que, y se ofrecían 3 alternativas, su peso está bien, está bajo peso o tiene sobrepeso? Pero también, como este es un estudio de cohorte, se recoge el peso y la estatura, así que pudimos comparar desde la percepción del peso que tenía el participante en comparación con su peso, usando el indicador del índice de masa corporal. Pues, ¿qué encontramos? Que el 23% de los participantes, su percepción era totalmente incorrecta. Y la pregunta era sobre si tenían sobrepeso y se ponían que tenían menos peso, que estaban bien, no necesitaban hacer nada. Pero lo más importante fue que el 54% de los que habíamos identificado con sobrepeso por el índice de masa corporal percibían que su peso era adecuado. Yo estoy súper bien. Y la gran mayoría de ellos, en otra pregunta que hicimos, si estaban considerando algún tipo de cambio en la comida para controlar el peso, ellos decían que no. Así que, ¿qué es lo que motiva el cambio? La motivación para el cambio tiene que partir de la percepción que tiene la persona que necesita cambiar. Si no necesitamos bien, pues no tenemos por qué cambiar. Yo estoy fenomenal. Así que estamos obligados a considerar la importancia de la percepción del individuo al que queremos invitar con planes de modificación de la dieta, de la conducta, de los hábitos. Primero tenemos que saber cómo se percibe la persona antes de usted poder lograr cualquier tipo de cambio. El concepto de seguridad alimentaria se ha discutido aquí, pero por muchísimo, desde que empezaron la cumbre, pero sin embargo yo quisiera apuntar en la última definición de inseguridad alimentaria o seguridad alimentaria, la palabra clave, todos, all people, todos, porque esa palabra es la que es importante para esta cumbre, porque esa es la palabra que reconoce que hay desigualdad. Cuando esta definición tiene que hacer énfasis, que todos estos esfuerzos tienen que lograr para todos ese cambio hacia una vida sana, una dieta saludable, es a todos. Sin embargo, eso no es lo que está pasando. Y por eso es que hay que evidenciar cuál es la inseguridad alimentaria. Esta mañana escuché todos los datos que se recogen. Aquí estamos hablando de datos, de números, de estadísticas, pero yo no estoy tan segura que tenemos tantos datos. Hay mucha investigación y como ustedes señalaron, esa investigación se queda a nivel del académico, ¿verdad? Esa investigación a lo mejor no está llegando a la población que debería llegar. Así que a pesar de que sí hay mucha investigación académica, nosotros también encontramos que la percepción que tiene la gente o la inseguridad alimentaria que tiene la gente midiéndola
usando los instrumentos para ver si tienen acceso a comida saludable, no tan solo acceso, sino que está disponible. Y encontramos que el 28% de las islas del Caribe, de los participantes de las islas del Caribe, Barbados, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Americanas, el 28% tenía inseguridad alimentaria. Y vimos diferencias entre islas por niveles de severidad en la inseguridad alimentaria. Los caribeños tenemos percepción de qué es lo que es un alimento con alta calidad, qué es un alimento que nos puede nutrir y qué hacemos entonces para tratar de conseguirlos. En este estudio con las islas del Caribe encontramos que las personas que percibían que los alimentos que habían disponibles en su comunidad, en el supermercado cerca, en el colmadito de la esquina, si ellos percibían que esos alimentos no eran de alta calidad, tenían un 54% de exceso de riesgo de tener inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el problema de inseguridad alimentaria si los datos son fragmentados, si los datos académicos se quedan a nivel de la academia? Y ahora, por ejemplo, en este estudio, Food Security Update del World Bank, yo lo leí de rabo a cabo, Puerto Rico no está discutido. La República Dominicana tiene como 4 páginas excelentes con información maravillosa sobre la inseguridad alimentaria en ese país. Datos por edad, por sexo, por lugares. Yo me quedé fascinada. Puerto Rico no está en ese informe. Este otro, Statistical Supplement to Household Food Security en los Estados Unidos, pues es un banco de datos, como acabamos de hablar sobre datos, que provee información maravillosa sobre la inseguridad alimentaria. Puerto Rico no está incluido. Sin embargo, cuando entramos, yo llamé a una persona que conozco y me dice, sí, pero ahí están los hispanos. Los hispanos que a lo mejor van a comer en el food truck comida china puertorriqueña, a lo mejor, ¿verdad? Estaría, pero no creo que todo. Lo que pasa es que cuando usted mira esa tabla y ve las notas al calce, dice, los hispanos, esto es como una olla de grillo, ahí puede caer cualquiera. Entonces, cuando hablamos de hispanos, no es porque usted hable español. La categoría de hispano, lo que quiere decir es epidemiológicamente qué somos. ¿Cuáles son los estilos de vida? ¿Qué consumimos? ¿Cuáles son nuestras creencias religiosas, culturales? Eso es lo que nos hace hispanos. Porque yo conozco muchos hispanos que se llaman Ramírez o Rodríguez, no hablan español, pero comen arroz y habichuela. Entonces dicen que ese es su plato favorito. Así que, a pesar de que en muchos de esos estudios en Estados Unidos aparecen los hispanos, no necesariamente nos representa como Puerto Rico. Las Naciones Unidas hicieron un documento que yo quedé fascinada. Dice los retos alimentarios de seguridad alimentaria y la vulnerabilidad en las islas pequeñas y en las islas en desarrollo. Y yo enseguida lo busqué, pero Puerto Rico no está incluido. Este otro, Programa Regional de Seguridad Alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe, maravilloso, gran, excelente, buenísimo. Todas esas islas que están en la pantalla están incluidas, pero Puerto Rico no está incluido. CARICOM es una institución del Caribe que estudia los procesos económicos y de salud en el Caribe. Y hizo un anuncio hace pocos días de que en el Caribe estamos acercándonos, está observándose una trayectoria de aumento dramático en las personas que tienen inseguridad alimentaria. Y se lo achacan a la COVID y a todo un montón de cosas. Y el informe es muy bueno, pero Puerto Rico no está descrito. Dice ese informe de las Naciones Unidas, 131 millones de personas en el Caribe y en América Latina no tienen acceso a una dieta saludable.
Puerto Rico no aparece en ese informe. Yo creo que alguien vino con un Sharpie, como hizo Trump una vez, que hizo con un Sharpie y modificó los mapas. Yo no sé dónde estamos, porque no estamos en los estudios del Caribe, no estamos en los estudios de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una política exclusivamente para Puerto Rico? Nosotros no podemos pensar en Puerto Rico nada más. Nosotros somos parte del Caribe, nosotros somos caribeños y somos latinoamericanos. Así que tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar que esta cumbre puede ser una semilla, pero que nosotros tenemos que hacernos sentir también en los países que comparten los mismos problemas que tenemos nosotros en el Caribe. Así que en el informe de las Naciones Unidas, muy, muy, muy preocupados, 828 millones de personas en el mundo con hambre. Hay un estudio que me pareció interesante, es un estudio pequeñito de la doctora Ginsberg, y ella entrevistó a muchas personas, estaba interesada en lo que pasaba después del huracán María, en términos de la dieta, la alimentación, y finalmente llegó a concluir que los problemas alimentarios de Puerto Rico están relacionados con nuestra situación política también. Así que no podemos tampoco separar la política, no nos podemos poner las gringolas, es parte de lo que puede provocar inseguridad alimentaria. Así que en esta versión, la última versión de UNICEF, pues dice que la seguridad alimentaria está aumentando y que sigue aumentando, y que lo más importante en el informe es que esos aumentos están desnivelados. No es igual para todo el mundo en la comunidad, en la sociedad, en el país. Y ahí vemos cómo se representa esa desventaja que hay. Por ejemplo, en los países de África es donde verdaderamente están sufriendo el impacto de esa inseguridad alimentaria. 1 de cada 3 niños tampoco tiene acceso a agua. Así que, para concluir, nos han convocado a este lugar tan maravilloso y nos provocaron a que pensemos cómo vamos a cambiar ese paradigma de comer a nutrir. ¿Cómo vamos a lograr la transformación de múltiples sistemas a nivel individual, a nivel de la familia, de la comunidad y también de nuestro país? Y también como parte del Caribe y como parte de Latinoamérica. Así que nosotros tenemos que participar en todos estos procesos para poder garantizar la equidad nutricional en el mundo. Yo sé que, ¿verdad? Como dice la doctora, tenemos hambre, pero creo que tenemos un recurso excepcional aquí, y que nos haya puesto simplemente ese mapa, el mapa donde tacharon a Puerto Rico. Creo que lo dice todo. Y cuando a mí me dijeron, vamos a trabajar por equidad nutricional, perfecto. Equidad es para todos. No es para unos pocos. Siempre, ¿verdad? Hablamos de poblaciones vulnerables, pero es que la población vulnerable no es la única. Todos. Cuando hablamos de equidad nutricional es para todos, y todos en Puerto Rico. Y cuando vemos todas las brechas y las barreras que tenemos, y ahora vemos que ni siquiera participamos de los informes y de los datos, tenemos que decir, la vulnerabilidad de Puerto Rico para hablar de equidad nutricional es el 100%. El 100% de la población. Así que gracias, doctora, por todos esos datos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Doctora, gracias. Extraordinaria presentación. Basada en su exquisita experiencia y perspectiva,
una o dos oportunidades de cambio de política pública que nosotros podamos controlar en Puerto Rico. 1-1. Yo creo que una de las más importantes es que hay que salirse de ese silo en que estamos. Nosotros no estamos ni en la mirilla de Estados Unidos y tampoco nos queremos hacer parte de América Latina y el Caribe. Yo he ido a reuniones de CARICOM y usted no sabe el trabajo que a mí me dio convencer los que estábamos en el Caribe. Puse un mapa bien grande y no lo taché Puerto Rico, sino que lo puse así bien grande, le dije, aquí estamos. Pero ¿sabes qué? Para pertenecer a esas organizaciones, el gobierno tiene que entender que somos parte. Por ejemplo, para pertenecer a la APAHO, a la Organización Panamericana de Salud, hay que pagar. Pues yo no podía creerlo que aquí se llegó a pagar para pertenecer a esa organización, porque aquí nunca habíamos pertenecido. Entonces, pues los datos aparecen hispanos. ¿Qué pasó? Los hispanos, que bueno, somos parte de ese grupo a nivel, ¿verdad?, cultural, pero yo creo que hay que mirar lo que está pasando alrededor nuestro para poder salirnos y ayudar un poco afuera. Cambios de política pública, yo quisiera que empezáramos a reconocer que nosotros somos un país importante en el Caribe, que podemos aportar, que podemos contribuir y que también somos parte de América Latina. Igualmente podemos aportar, podemos contribuir y aprender de ellos, porque hay muchísimos programas interesantísimos en América Latina que están funcionando y que nosotros podríamos también, ¿verdad?, tratar de insertarlos aquí porque están mucho más cercanos a nuestra cultura. Así que para mí es reconocer qué somos. Es como el pajarito que se usa en Nigeria. Tú tienes los pies hacia adelante porque vas a caminar hacia adelante, pero tú tienes que saber de dónde tú vienes. Sí, saludo. Bueno, yo coincido con usted. Nosotros siempre estamos en el jamón del sándwich, en todo, porque he estado en ambos sectores, tanto en los Estados Unidos. Sí, nos meten en latinos cuando las dietas de cada uno de nosotros somos distintas. O sea, no es lo mismo las pupusas que se comen allá en El Salvador y las comidas argentinas que lo nuestro. O sea, es absurdo que realmente nos incluyan en todo un grupo. Y en Latinoamérica igual no nos consideran a nosotros como sujeto de estudio, sujeto de ayuda, porque tienen esta visión de que Puerto Rico el dinero sale de los árboles de flamboyán y que de la mata de plátano salen billetes de 100 y creen que nosotros somos ricos, millonarios y que no tenemos ningún problema, ¿verdad? Lamentablemente esa es la experiencia que yo he tenido y es muy triste escucharlo hasta que me lo digan en la cara, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Lo que yo quería comentar un poco, ¿verdad?, que también es una pregunta en cierto modo. Yo como director de Cáritas de Puerto Rico, pues como ustedes saben, pues muchos, ¿verdad?, estuvimos bien activos para el huracán María. Entonces, aquí hay muchas personas de universidades en Puerto Rico, de universidades de Estados Unidos, que hacen estudios. Miren, ya yo estaba, perdonen la palabra, harto de que me llamaran personas haciendo estudios después del huracán María. No es porque no me interesara el huracán María, pero es que yo decía, Dios mío, o sea, lo único que pasa en Puerto Rico no es el huracán María. Hay más personas que mueren de desnutrición que los que murieron tras el huracán María. Pero entonces, ¿cómo lograr, verdad, que igual que para cierto sector académico el huracán María fue algo tan trascendental o fue una noticia de moda o fue algo que les impactó, que realmente sí, o sea, hay muchos estudios sobre el impacto del huracán María, cómo lograr que de esa misma manera se interesen en la situación de la pobreza y la marginación en Puerto Rico, que es mucho peor que un huracán? Muy interesante su comentario. Resulta que yo participé del estudio que hizo la Universidad de George Washington University. Y esa investigación se logró, como decimos, por el grito enorme de los puertorriqueños que se sentían engañados cuando el gobierno insistía que solo habían muerto 16 personas.
Por eso es que el gobierno encargó ese estudio. Así que es la comunidad la que tiene la fuerza para pedir, para exigir, para votar a alguna gente cuando nos los proponemos. Fue la comunidad, no fue el gobierno. Mire, ocurrieron 2 cosas desastrosas durante ese momento del huracán María. Esa misma semana, el gobierno de Puerto Rico estableció una unidad sombrilla que tenía todas las agencias que tenían que atender emergencia en Puerto Rico. Y fue un desastre. Cuando participamos en esta investigación, entrevistamos a médicos de ciencias forenses. Y una cosa que me conmovió, llorando, cómo no podían declarar que esa muerte había estado relacionada al huracán María, hasta que el comisionado, que ni era médico, ni era salubrista, pero era el director de esa unidad, decidía, ese certificado no puede poner que está relacionado con el huracán María. Ese sí lo puede poner porque le cayó el árbol encima. Pues ¿sabe qué? Un mes después, el Centro de Estadística de Estados Unidos envió un documento de cómo se llenaba un certificado de defunción cuando había ocurrido un desastre. Y por eso es que pudimos hacer y demostrar que murieron más de 3,000 personas, no porque se los llevó el viento, ni el agua, ni se le cayó la casa. Todas esas muertes estaban relacionadas a problemas con el acceso a servicios de salud, con problemas de acceso a comida, con problemas de acceso a comida saludable. Porque a mí me llevaron una cajita, como me vieron viejita, pues esa señora no debe tener que comer, una cajita. Y cuando yo la abrí, tenía un potecito de una cosa que se llama SpaghettiOs. Pues mi nieto nunca había visto eso y dijo, ay, yo quiero comerla. Y abrió la lata, la calentó y la tiró. Dijo, qué cosa tan mala, mi nieto. Yo que soy diabética no me lo hubiera podido comer porque eso es alto contenido en sodio, alto contenido en azúcar también. Una galletita Oreo también, se la comió mi nieto también. Pero ¿cuáles son? Y yo pensaba que Urijoan iba a hablar sobre eso porque ella hizo un estudio excelente de las reacciones de la gente después del huracán María, como usted ha traído. Todo el mundo tratando de investigar qué pasó. Lo que pasó fue que el huracán le destapó la pobreza al país, nos dio en la cara, estaba escondida, nadie quiere saber que ahí hay alguien pobre. Es como el cuadro de Oyer, el centro es el difuntito, pero a nosotros no nos gusta ver lo que es malo, lo que es triste, lo que nos causa dolor. Así que la pobreza aquí en Puerto Rico es bien grande, pero la tapamos con los toldos azules. Todavía hay toldos azules por ahí. Y yo entiendo perfectamente cuando usted dice que están hartos de que la gente vaya a hacer investigación, porque si el objetivo de la investigación es escribir un artículo para mejorar su currículum vitae, pues mire usted como comunidad se le debe decir no gracias, no necesitamos que usted venga a investigarnos. Pero sí yo creo que la comunidad es la única que puede lograr que se investigue lo que es importante investigarse. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? La comunidad es la que lo decide. Y como hicimos en Isabel, si nosotros logramos hacer eso, mire, Puerto Rico logró sacar a la Marina de Vieques. ¿Quién se podía imaginar algo tan trascendental como eso? Pues quiere decir que, mira, somos un país increíblemente poderoso, pero es la base comunitaria la que mueve ese tipo de cambio. Y yo lo entiendo perfectamente, y como soy fanática de trabajar con las comunidades, yo trabajo con grupos comunitarios de Vieques desde el 97. Yo soy miembro del comité de el Caño Martín Peña. ¿Y sabe qué? En el Caño Martín Peña es la comunidad la que decide si el estudio se va a hacer. Y hay una reunión, y le digo que me han dado hasta entre el pelo. Yo llego con alguien que quiere hacer una investigación y yo le digo, si ustedes quieren hacer la investigación en el Caño Martín Peña, la comunidad lo tiene que aprobar.
¿Y cómo lo aprueba la comunidad? Es una reunión comunitaria y le hacen preguntas al investigador y le dan duro. Y si lo convence, ese líder comunitario va con usted calle por calle. Calle por calle. No lo dejan solito tampoco para que se ponga a inventar otras cosas. Van con usted. Pero es esa comunidad, esa fortaleza de la comunidad decidir, de imponerse. Y le voy a decir, cuando lo hacen, estos investigadores que vienen de afuera bajan la guardia y dicen, bueno, que como necesitamos esa información, vamos a trabajar con ustedes. Es esa comunidad la que verdaderamente importa en estos momentos. Lo único que yo quería añadirle a lo que la doctora Cruz María ha dicho para el beneficio del reverendo es que ustedes tienen que hacer el memorando de entendimiento que dijo Matei y decirle que no a unas cosas y sí a lo que a ustedes les interese, porque si no, ustedes son una víctima perfecta para investigaciones, porque dicen que sí siempre. Bueno, muchísimas. Andy, perdóname, quería traer el asunto del manejo de datos de las universidades rapidito. Cuando un estudiante graduado se va a hacer alguna investigación en la comunidad, hay que manejar un comité de IRB en nuestras instituciones educativas y hay unos indicadores que hay que cumplir con IRB, pero además de los indicadores que hay que cumplir con IRB, se tiene que incluir un acuerdo de entendimiento entre el manejo de esa información y obviamente las repercusiones que va a tener esa investigación. Y yo creo que ya ha llegado el momento de que las organizaciones sin fines de lucro establezcan un documento con unos lineamientos de lo que debe ser el manejo de los datos y se lo comuniquen a esos estudiantes, y una vez ese sea el referente, yo estoy completamente segura que las universidades van a tener que requerirlo para poder hacer efectivo, eficiente y eficaz sus programas de investigación. Así que la recomendación es que en vez de decirle a las instituciones que investigan, háganlo ustedes, nazca desde nosotros mismos, las comunidades, esos entendimientos, y le digamos a ellos, bueno, tú quieres venir a investigar, tú necesitas mis datos porque tú necesitas que mis estudiantes se gradúen en estas áreas, pues se va a hacer, no hay ningún problema, pero estos son los requerimientos nuestros. Y una vez nosotros le pongamos unos indicadores, ya las instituciones y los IRB van a tener que considerar y ponderar eso como un asunto de alta prioridad, es mi recomendación. Creo que eso... Hay organismos aquí que se dedican a trabajar y proveer, ¿verdad?, un poco de orden entre las non-profits y representan las non-profits, las organizaciones de base comunitaria. Me parecería un excelente proyecto trabajarlo, por ejemplo, con el movimiento Una Sola Voz, con ese tipo de organizaciones que agrupan al tercer sector como tal. Así que lo voy a llevar a esos grupos para ver cómo lo podemos definir y diseñar. Gracias a todos.